Para concluir este tema de enfermedades mecánicas, vamos a hablar de la encefalopatía traumática crónica, la TCE por sus siglas en inglés. Y tenemos aquí una figura de el momento en que dos jugadores de fútbol americano tienen pues un encontronazo, tienen una colisión casco contra casco, cabeza contra cabeza, lo cual se ha considerado es uno de los motivos más importantes de esta enfermedad. Los traumatismos repetitivos que en cada juego sufren estos deportistas y que van dañando poco a poco el cerebro, van generando datos de conmoción cerebral que luego se recupera el jugador, pero vuelve a participar en otros partidos y vuelve a tener otra conmoción y así esto va generando muerte de las neuronas. Nos dice el texto, la encefalopatía traumática crónica es un trastorno cerebral causado por lesiones reiteradas en la cabeza que conduce a múltiples conmociones cerebrales, ya hablamos de la conmoción cerebral, que con el tiempo provoca la muerte de células nerviosas en el cerebro a diferentes niveles, pero sobre todo a nivel de la corteza prefrontal. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como dice a continuación, en la corteza prefrontal es donde se encuentra el área del raciocinio. En la corteza prefrontal es donde están funciones tan importantes como el juicio, la asociación de ideas, la inteligencia, la orientación, la conciencia, la memoria, sobre todo la memoria reciente, y golpe tras golpe esta región de la corteza cerebral, la corteza prefrontal, como se fijan ustedes, los golpes casi siempre involucran la parte frontal de la cabeza. Estos golpes, con el paso del tiempo, van acumulando lesiones, van generando muerte de neuronas, sobre todo neuronas del área cognitiva, y de ahí vienen pues la sintomatología que de la que vamos a hablar, que se presenta en esta encefalopatía traumática crónica. Es una enfermedad mecánica, desde luego, insidiosa. ¿Por qué insidiosa? Porque va generando lesión de manera lenta y progresiva, sobre todo, como mencionaba, en jugadores, deportistas, en deportes sobre todo de contacto físico frecuente e intenso, como lo son el fútbol americano principalmente, o puede ser el rugby, o puede ser el hockey sobre hielo, o desde luego el box. ¿Okay? Esta enfermedad empezó a estudiarse y se descubrió su existencia en el año 2002. Gracias a una serie de autopsias que hizo un médico patólogo nigeriano estadounidense de nombre Bennett Omalu. Hay una película al respecto, una película que su título en inglés es Concussion, es decir, conmoción, que traducida al español, mal traducida desde luego, creo que el título es La verdad oculta. Está muy buena la película. Y nos habla ahí cómo este médico, al realizar la autopsia y el escrutinio, el análisis microscópico del cerebro de este jugador que ven ustedes aquí, cuyo nombre era Mike Webster. Para los que les conocen y les gusta el fútbol americano, Mike Webster ha sido de los mejores jugadores de los Acereros de Pittsburgh en la NFL,
jugaba la posición de centro, es decir, el que le pasa la bola al quarterback, y es el que se enfrenta en cada jugada al oponente que tiene frente a él, ¿no? Y pues regularmente recibe golpes casco contra casco, aunque se supone que los cascos ya a partir de este descubrimiento de la encefalopatía traumática crónica, los cascos se han, fabricado de materiales más amortiguadores o más amortiguantes, eh, que cuidan más la cabeza del jugador. Sin embargo, es una realidad que esta enfermedad existe y que cualquier jugador de los deportes antes mencionados, principalmente el fútbol americano, puede presentarla en algún momento si está sometido a traumatismos craneoencefálicos repetitivos que lo lleven a conmociones que luego se vuelven a presentar y que poco a poco van deteriorando la salud mental de estas personas. Las repetitivas contusiones y conmociones a través de los años representan una seria amenaza para las neuronas de la corteza cerebral que reciben los impactos innumerables veces durante una temporada, que inclusive pueden causar pequeños infartos hemorrágicos en el área cognitiva, que el área del lenguaje, que es el área de Broca, y el área motora, todas en el lóbulo frontal izquierdo predominantemente. En la mayoría de las personas el hemisferio izquierdo es el hemisferio calificador o hemisferio dominante, y en la región frontal, específicamente en la región prefrontal, que es esta que tenemos nosotros aquí, esta es la región prefrontal, que la veíamos, no está otra. Esta es la región prefrontal, ¿sí? En esta región prefrontal encontramos nosotros todo lo que es la cognoscitividad, ¿sí? Encontramos nosotros todo lo que es, como les dije ahorita, el raciocinio, la asociación de ideas, el pensamiento, la memoria inmediata, y pues las neuronas se van asesinando, ¿no? Van muriendo por los traumatismos repetitivos. Acá tenemos también la corteza motora y premotora. Esta es la corteza premotora. Acá está la corteza motora, también en el lóbulo frontal. Toda esta región es motora. Esta región de aquí es cognitiva, del pensamiento. Y acá tenemos el área llamada área de Broca, que es el área de la articulación del lenguaje. Esta área de Broca es la que nos permite a nosotros articular de una manera congruente y fluida el lenguaje. Es la que nos permite hablar. En este padecimiento mecánico, en encefalopatía traumática crónica, pues estas personas sufren deterioro a estos tres niveles, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel motor y también a nivel de la expresión hablada. Empiezan a tener datos de demencia, empiezan a tener ideas delirantes, y pues poco a poco van perdiendo capacidades cognitivas, motoras y del lenguaje. La enfermedad, como nos dice aquí, trae consigo repercusiones que afectan el juicio, es decir, diferenciar lo que es bueno de lo que es malo, lo que es conveniente de lo que no es conveniente, la memoria, sobre todo la memoria reciente, la asociación de ideas,
el pensamiento en sí, y otras funciones del área cognitiva prefrontal, y también en otras regiones del encéfalo, presentándote estos síntomas y signos generalmente meses o años después de que estas personas abandonan el deporte de contacto. Es decir, puede ser que lo abandonen, pero el daño ya está hecho. Los repetitivos golpes en la cabeza, sobre todo en el área frontal y prefrontal, parecen ser la causa, no solo en el fútbol americano, sino también en el boxeo, por supuesto, y el hockey sobre hielo. Son los deportes en donde más se han visto atletas, jugadores, boxeadores que presentan este tipo de padecimientos, que incluso los llevan muchas veces a la demencia, como en el caso de Mike Webster y otros jugadores. Dentro de la sintomatología que puede aparecer meses o años después, está la atrofia de la corteza frontal, y esa atrofia de la corteza frontal es debido a la mortalidad neuronal. Una vez más repito, las neuronas van muriendo por los traumatismos crónicos y repetitivos, y eso hace que la corteza de esta región, sobre todo la región frontal y prefrontal, se vaya atrofiando. ¿Qué va a pasar con estas personas? Bueno, las manifestaciones serán todas estas que ven ustedes aquí: dificultad para pensar y para hablar, tienen problemas para asociar sus ideas, piensan con lentitud, tienen dificultad para hablar, dificultad para articular el lenguaje por la lesión en el área de Broca. Hay pérdida de la memoria, sobre todo la memoria reciente, problemas para planificar, organizar y hacer tareas. Puede haber agresividad, puede haber trastornos motores que generen rigidez progresiva, padecimientos parecidos a la enfermedad de Parkinson, en donde encontramos temblores y esa rigidez que acabo de mencionar. También lentitud de los movimientos se vuelven lentos por la rigidez. Entre más rígido esté un cuerpo, pues con mayor lentitud se moverá. Puede evolucionar a la demencia. Hay depresión. Son personas que tienden al aislamiento, y es muy frecuente que tengan ideas suicidas e incluso se suiciden, como el caso de este jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra, una ala cerrada, pues muy hábil, pero que desafortunadamente terminó suicidándose después de tener toda esta serie de manifestaciones. Su nombre, Aaron Hernández. Él fue jugador, les decía, de fútbol americano, a la cerrada de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que bueno, es irrelevante tal vez todo esto, pero lo que sí es importante es que todo esto que les estoy mencionando aquí lo presentó. Sobre todo la cuestión de agresividad, al grado que llegó a asesinar a un amigo suyo, motivo por el cual pues, lo metieron a la cárcel, y ya dentro de la cárcel se suicidó. Bien, eso es pues la encefalopatía traumática crónica. Aún nos faltan, hay que decir, nos faltan muchas cosas por investigar sobre esta enfermedad, pero el hecho de que está relacionado con las contusiones, conmociones y edemas cerebral repetitivos, al parecer es indudable, ya que en autopsias de jugadores se ha demostrado la atrofia de las regiones que ya mencionamos,
Los estudios y las precauciones para la protección de los jugadores han cambiado mucho para mejor en estos deportes en la última década, es decir, lo que les mencionaba ahorita, sobre todo de los cascos de protección de los jugadores de fútbol americano y de hockey sobre hielo, eh, pues parece que han disminuido la frecuencia con la que se presentan este tipo de eventos, este tipo de padecimientos. Sin embargo, como lo dice aquí al principio, aún faltan muchas cosas por investigar. Claro que lo ideal sería que desapareciera este deporte, pero no va a desaparecer. Desde luego que no va a desaparecer. Es uno de los deportes pues más llamativos en Estados Unidos, el fútbol americano. Aquí vemos una imagen de otro jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Junior Seau, que, como lo dice abajo, se suicidó. ¿Sí? También se suicidó. Él se suicidó a la edad de 43 años, ya después de haberse retirado en el 2012, y su autopsia reveló pues que tenía efectivamente encefalopatía traumática crónica también. Ok, con esto terminamos de hablar de lo que es las enfermedades mecánicas por traumatismos. Nos falta hablar, para terminar este tópico, este tema de enfermedades mecánicas, nos falta hablar de las heridas. ¿Qué es una herida? Bueno, una herida, que hay diferentes tipos, como vamos a ver, como concepto es la pérdida de la continuidad de la superficie de un órgano blando. ¿Okay? Pérdida de la continuidad de la superficie de un órgano blando. Y decimos un órgano blando porque pues un hueso, por ejemplo, no hay heridas de hueso, ¿no? Si el hueso tiene una pérdida de la continuidad, eso se llama fractura. Pero en los órganos blandos se llaman heridas. Las heridas se catalogan por su profundidad en dos tipos: las superficiales y las profundas. ¿Cuáles son las superficiales? Independientemente del mecanismo, una herida superficial es aquella que llegue hasta, estas iniciales significan tejido celular subcutáneo. Que es la capa más interna de la piel, donde está la grasita, ¿no? Las heridas que llegan hasta este plano, hasta el tejido celular subcutáneo, pero que no van más abajo, se consideran heridas superficiales. Las heridas profundas son las que van más abajo, las que ya dañan aponeurosis, dañan músculo y capas internas, como pueden ser peritoneos, si estamos hablando de abdomen, como pueden ser pleuras, como puede ser pericardio, o bien órganos, ¿sí?, abdominales, torácicos, craneales, dependiendo del sitio donde sea esta herida. Entonces, repito, de acuerdo a su profundidad, hay superficiales y profundas. Las superficiales rompen la piel, pero la rompen únicamente hasta el tejido celular subcutáneo o la hipodermis. Ya más adentro ya serán heridas profundas. Ahora bien, de acuerdo al mecanismo de las heridas, tenemos heridas punzantes, ¿sí? Tenemos heridas punzantes. Les puedo poner un ejemplo. Una herida punzante es aquella
que se produce con un objeto agudo. Como una aguja o un picahielo. Esas son heridas punzantes. Heridas aplastantes son aquellas que se producen con objetos contundentes. Como por ejemplo un martillo o una macana. Hay heridas cortantes, son aquellas que se producen con objetos filosos, como puede ser un cuchillo o una navaja. Hay heridas penetrantes. La herida penetrante es la que llega independientemente del objeto con el que se produzca. Una herida penetrante es la que llega hasta una cavidad, pero sin perforar órganos. Si una herida penetrante es aquella, por ejemplo, puede ser una herida con arma blanca, que entre a tórax, que entre abdomen, pero no lesiona órganos, no lesiona. Puede ser que llegue hasta la pleura, pero no perfora el pulmón. Puede ser que llegue a la cavidad peritoneal, pero no lesiona asas intestinales, ni estómago, ni hígado. A diferencia de las heridas perforantes, que estas sí lesionan y pueden incluso atravesar órganos. Las heridas perforantes pues se pueden hacer también con armas blancas, con navajas, con cuchillos, pero pues lo más frecuente es con armas de fuego, ¿no? Los balazos. Esos te atraviesan los órganos. Bien, entonces esta es la clasificación, este es el concepto de heridas, y ahora sí, con esto concluimos las enfermedades mecánicas.